De acuerdo, pues estamos en directo. Hola a todos, voy a ir saludándoos a todos los que vayáis uniéndoos a través de Facebook y más adelante los que nos veáis en YouTube. Y vamos a esperar un poquito a que os vayáis uniendo todos. Hoy vamos a hablar de algo muy especial. Hoy vamos a hablar del libro de Espido Freire, que lo tengo aquí. Bueno, como veis, yo ya lo tengo lleno de posits porque me ha encantado y tengo un montón de frases que me han parecido súper interesantes. Espido Freire es Premio Planeta de 1999 y ahora nos ha traído este libro que es, digamos, una especie de, bueno, no es una continuación, no es una secuela, pero sí que es un libro que parte de la base de un anterior libro que también escribió sobre Jane Austen, que llamaba Querida Jane, Querida Charlotte, pero hoy vamos a centrarnos en este que acabamos de leer y que nos ha mandado con todo su cariño y además nos va a hacer el honor de venir hoy para hablar con nosotros de él. Y bueno, vamos a comprobar sobre todo que estéis viéndonos, si alguien quiere confirmar que estáis aquí, que nos estáis viendo, saludad desde donde nos estéis viendo, siempre tenemos a gente desde México, desde todos puntos de España, así que bueno, estamos encantados de teneros aquí. Y bueno, vamos a ir empezando, según ya veo que va funcionando. Por favor, comentad, saludadnos, decidnos desde dónde estáis viéndonos, que siempre nos hace muchísima ilusión. Tenemos aquí a Miguel Ángel Jordán, nuestro vicepresidente, como siempre al pie del cañón. Miguel Ángel, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches. Hoy vamos a dar la bienvenida a Espido, así que nada, si quieres saludar a nuestra audiencia antes de que entre Espido y nos empiece a contar todo sobre este libro, pues nada. Bueno, la verdad es que estábamos todos muy ilusionados, ¿no? Teníamos el calendario puesto en la cuenta atrás para que llegara este día, porque llevamos tiempo anunciándolo, porque hace ya, pues no sé, por lo menos 2 programas que hablamos de este libro, que lo habíamos recibido, que lo queríamos leer, y hoy tenemos la suerte de tener con nosotros a la autora, que es una eminencia en Jane Austen. Así que yo me callo para que leáis la entrada y ya empecemos en lo que la gente quiere ver, que es a Espido Freire, no a nosotros esta vez. Pues sí, no presento nada más del libro porque todo lo que todo lo que podemos querer saber nos lo va a decir ella. Así que sin más dilación, entra Espido. Aquí está. Hola Espido, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estáis? Elena, Miguel Ángel, es un placer. Buenas Un noches. placer. Bienvenida. Nos acompañan, si es que están en un horario buenas noches, como es en España. Cierto, es cierto. Tenemos a gente desde México que ya está saludando, así que también tenemos a gente que está más bien de día. Fantástico, pues nada, bienvenidos todos. Muchas gracias por prestarme vuestro tiempo y también este espacio, que también es ya mío. Desde hace unos meses soy socia de la sociedad y elegí además para serlo el día del nacimiento de Jane Austen, como una manera de homenajearla y tampoco de no olvidarla nunca. Es muy complicado el aceptar sin envanecerse, pero también el callarse ante la evidente mentira, cuando Miguel Ángel ha dicho que soy una eminencia en Jane Austen, ¿no? Es decir, muchísimas gracias por ese honor, pero lo cierto es que cuando tratamos sobre Jane Austen es sorprendente la cantidad de aficionados y la cantidad de profesionales que son auténticos expertos en su obra, incluso en cada una de las obras y también en la propia autora. De manera que, así como con otros autores, por ejemplo Shakespeare, ¿no? Es fácil distinguir al erudito y a la eminencia clarísima, ¿no? que descolla sobre Jane Austen. En este caso nos encontramos a menudo a personas, a mujeres, por ejemplo, que casi no tienen formación, pero que saben todo de Jane Austen, que han leído biografías, que han buscado información, que han visto cada una de las adaptaciones de las series. Es un fenómeno que en literatura yo lo encuentro en poquísimos casos de clásicos. No sé si vosotros conocéis otro. Ni siquiera las Bronte han logrado tener esa transversalidad, ¿no? entre gente de todas las edades, de todos los grados de conocimiento y de cultura, de todas las clases económicas, nos une y además nos obsesiona, ¿no? Hasta un nivel que, como digo, yo no he encontrado, tampoco Mary Shelley, por ejemplo, fijaos que despierta también pasiones, ¿no? Uh-huh. Y a ver, entonces la pregunta sería, ¿y por qué? A ver, Espido, ¿por qué? ¿Por qué crees que ocurre esto, ¿no? Bueno, tú le dedicaste tu tesis, Miguel Ángel.
Sí, no, yo sé por qué lo hice yo, pero quiero saber por qué tú, ¿no? Por qué en tu caso, ¿no? Pues decides escribir un primer libro, ¿no? Y un segundo libro que lo completa. Y bueno, ir a sus lugares, incluso hacer de guía en la ruta de Jane Austen. Entonces, ¿qué tiene Jane Austen que te atrapó hasta ese punto? No fue un deslumbramiento inmediato, como por ejemplo sí me ocurrió con las Bronte. Y de hecho, en particular con Emily Bronte, la relación que he tenido ha sido siempre de una admiración casi identificativa. En el caso de Jane Austen, recuerdo que cuando leí sus primeras novelas, yo era una aspirante a escritora, era muy jovencita, estaba haciendo mis primeros intentos de escribir novelas o de alargar cuentos, y me quedé fascinada por la capacidad de estructuración que tenía. Es decir, es perfecto. En Jane Austen todo es perfecto. Nada falla. Cada uno de los capítulos, cada una de las partes, las novelas en sí mismas son mecanismos como pocas otras novelas. Y sin embargo no está forzado. Hay una naturalidad, hay una gracia, hay una especie de unión entre todas las partes que a mí me hacía sospechar ya entonces que no podía ser casual. Es decir, eso no brotaba de una señora que en sus ratos libres se sentaba y escribía lo primero que le venía a la cabeza. Cuando yo tenía aproximadamente 20 años, estaba muy preocupada por aprender el arte de escribir novelas. Yo sabía escribir bien, redactaba más o menos bien, había ganado premios, sabía que era mejor de la media, pero no sabía escribir novelas. Había escrito Irlanda, que era una novela, pero me parecía que el arte en sí misma de escribir una buena novela, y no digamos ya una gran novela, requería de algún tipo de técnica. Y ahí comencé a estudiar más allá de lo literario, empecé a estudiar la propia estructura de las novelas y a crear lo que después sería el método de creación literaria que enseño, ¿no? Y Jane Austen ahí fue una pieza clave. Es decir, no lo fue tanto por sus tramas ni por sus heroínas, ni siquiera por lo que ahora me interesa más de ella, que es la estructura psicológica que es capaz de montar. Era sobre todo cómo era capaz de, a lo largo de una novela tan extensa como puede ser Emma, ¿no? O más cortita como puede ser Lady Susan, cómo es capaz de atrapar a través de tramas, a través de hilos y cómo todo tiene un orden. Y de ahí después llegó el misterio. Es decir, eso era su obra. Pero ¿qué pasaba con su vida? ¿Cómo podía ser esta Rusia que ha venido a saludar? ¿Cómo puede ser que una mujer que se encontraba en las circunstancias que yo entonces conocía, es decir, relativo aislamiento, no había tenido estudios superiores, no había tenido, por ejemplo, contacto con grandes escritores, ni había realizado el Grand Tour que le permitiera conocer otro tipo de mundo, ¿no? ¿Cómo podía ser una provinciana solterona capaz de eso? Luego empecé a hilar más fino, ni tan provinciana ni tan solterona, ¿no? Ni tan aislada, ni por supuesto tan desvinculada del mundo, pero en aquel momento me valía tanto de etiquetas y de prejuicios como casi todos nosotros. Y ahí comencé el primer viaje, el primer libro, Querida Jane, Querida Charlotte, que está ahora en audiolibro únicamente, y en esa obra intentaba sobre todo descifrar cómo se las había arreglado para crear esas 6 grandes obras, más la miríada de obras menores, en las circunstancias en las que estaba. Y lo intentaba comparar con otras 3 hermanas, 40 años más tarde, en circunstancias similares, aunque diferentes, en el mismo país, etcétera, que eran las propias Bronte. Y después lo comparé más adelante también con Virginia Woolf. De manera que así, en una especie de ejercicio de literatura comparada, creaba determinadas similitudes. Y luego ya llegó la admiración abierta. Es decir, a partir de aproximadamente mis 35, quizás los últimos 10 años, ha sido ya una admiración ciega. Ya no es únicamente la estructura, ya no es únicamente el encanto personal. Es que comienzo a adivinar cuál es el alcance de su genio. Y como me ha ocurrido al descubrir otros genios, ¿no? Al descubrir cuál es la grandeza que tienen estas figuras, lo único que cabe es detenerse un rato a su sombra y observar por lo menos parte de esa grandeza. Es decir, partimos desde una perspectiva más juvenil y más ambiciosa de qué hacen, yo lo quiero hacer así, hasta llegar a una perspectiva más madura que es jamás podré hacerlo así, pero qué maravilla poder disfrutar de ello, ¿no? Bueno, creo que has tocado unos temas muy, muy, muy interesantes, la verdad.
Y quedará para otras sesiones, seguramente hablaremos, porque esto es un tema que tenemos aquí, ¿no? Que queremos hablar de Jane Austen desde la perspectiva de escritores. Pero claro, yo creo que los lectores, no sé cómo lo veis vosotros, el lector medio, lectora media que se acerca a Jane Austen por primera vez, seguramente se queda a un nivel muy superficial, ¿no? De la novela. Ve pues la historia, ve los romances, ve la ironía, que es divertido, que está bien llevado. Si ve las películas, pues seguramente, claro, pues toda la ambientación, los vestidos, las casas. Pero yo, por lo menos en mi caso, reconozco que quizás hasta la segunda, tercera, incluso cuarta lectura, no llegué a profundizar. Claro, hice la tesis sobre ella, por lo cual he tenido que trabajar mucho y entonces a mí me pasaba que conforme iba profundizando me iba asombrando. Eso que decías tú, decir, es que es muy buena. O sea, Jane Austen es una escritora fuera de serie. No he trabajado tanto sobre ningún otro autor, así que no puedo hacer comparación. He leído, pero nunca hasta ese detalle. Pero claro, ¿cómo es posible que una persona casi sin formación más allá de la lectura sea capaz de diseñar esas tramas que se van cruzando, que se van separando, que al principio ya te dice lo que va a ocurrir después, que este personaje tiene una historia detrás que justifica que sea así? ¿Cómo crees tú que esa niña prodigio fue capaz de diseñar unas historias que trascienden en el tiempo y que cautivan a los lectores, ¿no? Yo, perdona, os pido si me permitís. Estaba suspirando, dime. Bueno, yo, o sea, visto lo que estamos diciendo, en base a esto, pienso un poco en mí como lectora, cuando empecé a leer Jane Austen. Es cierto que lo que dice Miguel Ángel probablemente sea lo más real en muchísimos casos, sobre todo en el caso de las películas, ¿no? Que uno es muy fácil quedarse en ese espacio bueno, que vemos de Hollywood, digamos, en el que se idealiza todo hasta un punto que a lo mejor si te lees el libro de manera ligera, pues también te quedas así, ¿no? Es muy fácil quedarse en lo superficial. Pero pensando en lo que me pasó a mí cuando leí Jane Austen y cuando me empezó a gustar, lo que a mí me sorprendió es que yo me esperaba, yo tuve una introducción a Jane Austen terrible, porque lo primero que vi de Jane Austen fue Bodas y Prejuicios, que es la versión Bollywood de la versión Hollywood del libro. O sea, no puede ser no puede ser peor la manera de entrar en un autor, ¿no? Y encima lo siguiente que vi fue Orgullo y Prejuicio 2005. Y luego ya me leí el libro, con lo cual ya para cuando me leí el libro pues tenía una serie de ideas y imágenes en la cabeza que difícil quitarse, ¿no? No obstante, cuando me leí el libro, lo primero que me llamó la atención fue que el libro era mucho más que quién se casaba con quién. Y lo que veía era a gente que a día de hoy puedes conocer. Entonces, a mí lo que me sorprendió y lo que siempre he pensado que es clave y que es la esencia de por qué Jane Austen es tan importante, es lo mismo que a día de hoy se dice de Shakespeare. Y no por nada son los dos los más adaptados de la literatura inglesa, sino del mundo. Que es cómo esta persona, ya independientemente de que tuviera una educación o no, porque nosotros, por ejemplo, pues hemos sido privilegiados y tenemos una educación y no creo que tengamos la capacidad de reflejar lo profundamente humano de alguien como hacían Shakespeare y Jane Austen, ¿no? Y es eso, yo creo. O sea, yo hice mi trabajo de fin de grado, no hice mi tesis porque la vida me lleva por otros derroteros y para los que no lo sepáis, hago la tesis de Teatro del Siglo de Oro español, con lo cual nada que ver. Pero sí que hice mi TFG de esto y me centré en las narrativas, en una narrativa transmedia de Orgullo y Prejuicio, que es la versión de YouTube, que está basada, o sea, que sucede en el siglo XXI. Y la manera en la que la narrativa era exactamente la misma, los personajes eran exactamente los mismos y no había cambiado absolutamente nada, eso es una prueba de realmente la esencia de Jane Austen. Y desde aquí mando un beso a María Heredia, que es una académica que está muy centrada en narrativas transmedia y que es la que realmente está haciendo un trabajo maravilloso sobre Jane Austen en narrativas en narrativas transmedia, en narrativas en YouTube y web series de a día de hoy, y que ella está persiguiendo también eso. Y entonces, para mí, es verdad que hay muchas cosas, pero para mí yo creo que es eso, la capacidad que tenía de hacer un retrato con palabras de algo tan profundamente humano como es una personalidad que a día de hoy puede existir igual que hace 200 años. Mira, es que independientemente de quien sabe escribir bien, hay quien sabe contar bien historias.
Y son dos cosas que, según yo voy avanzando más en mi conocimiento literario, en el conocimiento narrativo y de narratividades, más separo. En un principio creía que no, que una cosa necesariamente estaba unida a la otra. Jane Austen, aparte de escribir bien, era capaz de componer historias con una enorme maestría, con una enorme perfección. Y posiblemente su experiencia desde niña, viendo y creando pequeñas obritas de teatro, pequeñas charadas, la habían familiarizado con algo que tú mencionas aquí, que es la relación que tiene la capacidad dramática, la capacidad del drama de las novelas de Jane Austen con la capacidad dramática teatral. Es decir, con toda la capacidad visual escénica que ella es capaz de desarrollar. Y que por eso, por ejemplo, para objetivos transmedia o para el propio cine, permite una traducción tan inmediata. Así como, en cambio, otro tipo de continuidades o de precuelas o de secuelas yo creo que han sido más desafortunadas. Porque es relativamente fácil copiar el estilo de Jane Austen. Sin embargo, copiar el alma es prácticamente imposible, porque es un alma que trasciende el momento y trasciende ese escenario del que hablaba Miguel Ángel, en que caen casi todos los adaptadores en la tentación de copiar, ¿no? Es decir, consideran que si se habla de según qué manera, oh, querido, y si sostiene la tacita de la manera adecuada, ya estamos en el universo de Jane Austen. El universo de Jane Austen es tremendamente perverso. Está lleno de falsedad, está lleno de necesidad de redención, está lleno de pruebas que hay que pasar. Es decir, en ese sentido, tiene, como tú decías, estabas hablando del siglo de oro, mi especialidad principalmente es Shakespeare, ¿no? Es decir, el espíritu de las comedias de Shakespeare late con una viveza extraordinaria en Jane Austen. Y cuanto más leo a Jane Austen, más evidente me resulta, primero, la influencia de literatura de segunda y de tercera de la época, es decir, leía mucha novela mala. Y esa novela mala la sublimaba y era capaz de convertirla en algo extraordinario, que es también lo que hace Cervantes en un momento dado, ¿no? Y por otro lado, la influencia de los clásicos, principalmente de Shakespeare, que aunque no hubiera conocido tan en profundidad como otros estudiosos, estaba imbuida en ella. Lo había absorbido de una forma o de otra. Y luego hay otra cuestión que es la gracia propia, la gracia personal, que eso tenía que ver con la capacidad de observación, con haber callado mucho y haberse callado mucho, y al mismo tiempo haber escrito y haber probado en un territorio privado, como podían ser las bromas con su hermana o los chistes con sus propias amigas o lo que sea, haber probado qué funcionaba y qué no le funcionaba frente al público. Entonces, si colocamos esas tres piezas, por ejemplo, podremos entender mejor parte de ese encanto y parte de esa gracia. El genio siempre es inasible, siempre se nos escapa. Pero de una forma o de otra, aquí lo podemos empezar a intuir. Y aunque es cierto lo que comentabais, de que en una primera aproximación, casi siempre de Jane Austen lo que atrae es el romance, y así lo digo en la contracubierta del libro, ¿no? Es decir, Jane Austen gustará a quien esté buscando una historia de amor, pero también complacerá a quien esté buscando una parodia, y a quien esté buscando una ironía, y a quien esté buscando una idea del sentido de la vida, y a quien esté buscando una historia de superación, y a quien esté buscando un análisis humano. Es decir, las distintas capas que nos permite Jane Austen se intuyen casi desde el primer momento. Dependiendo de cuál sea la situación vital en la que nos encontremos y también el grado de conocimiento como lectores que tengamos, llegaremos a uno o llegaremos a otro. Y por eso no nos cansa tampoco su lectura, ¿no? Y tampoco nos cansa, y esto es muy curioso, y vuelvo con lo que comencé esta intervención, tampoco nos cansa el leer sobre ella. A quien le gusta Jane Austen, generalmente, aparte de las novelas, acaba por acumular varias biografías, y las hay excelentes. Es decir, hay algunas autoras inglesas, Deirdre Lefay, Claire Tomalin, Lucy Worsley, por mencionar solamente algunas, ¿no? Que realmente han ahondado desde perspectivas muy distintas, en algunos casos más serios, en otros casos más divulgativos, han abordado su obra. Y sin embargo, con este libro mío, Tras los pasos de Jane Austen, he comprobado que la gente continúa queriendo ahondar en ese misterio, continúa queriendo saber más. No se agota en sí misma, ¿no? Puede ser, bueno, es que te lanzaría como 20 preguntas a la vez, así que vamos a ir
una a una para no apabullarte. Por un lado, claro, dices, Jane Austen, yo creo que o sea, los genios son esta gente que se sale de su momento histórico, ¿no? Y tiene como una perspectiva más amplia y por eso quizás son atemporales, ¿no? Porque no están anclados a su momento. Yo Jane Austen, cuando la leí, la descubrí a través de Emma, también de casualidad, y para mí fue como un descubrimiento de algo nuevo, ¿no? Una manera distinta de contar las historias, un humor muy actual, un humor muy inteligente. Claro, ella rompe un poquito con la tradición, no a lo mejor de un modo que la gente de su época dijera esto qué es, ¿no? Pero que ahora, visto con el paso del tiempo, dice, crea un género distinto. Yo digo así mal y pronto, digo que ella inventa la novela breve, divertida, ¿no? Y a la vez profunda, porque en su época existen los grandes novelones, ¿no? La gente se recreaba y contaba unas historias con mucho espacio y además metían ahí todo tipo que he dicho, ella misma bromea, diciendo que Orgullo y Prejuicio quizás sea demasiado ligera. Habría que meterle algún tratado filosófico por el medio, ¿no? Para dar un poquito más de peso, porque ella es consciente, yo creo que ella es consciente de lo buena que es y se da cuenta de que su novela está superando al entorno. Y claro, también es tan actual quizá por eso, porque tiene un estilo tan fresco que el lector del siglo XXI puede leer una novela de hace 200 años y no sentir ahí que se ralentiza, ¿no? Entonces, no sé si tú has estudiado un poco el entorno literario de Jane Austen, si ves ahí influencias o si ves ruptura, tampoco sé si es un tema tú que ya has estudiado. Y así que te lanzo esta pregunta y la siguiente, ¿no? Así ya coges lo que te interese más. Claro, cuando vemos las novelas de Jane Austen, cada uno la lee desde su perspectiva y cada uno, claro, por eso los clubes de lectura de Jane Austen son tan ricos, porque cada uno tiene su visión sobre cada personaje. Lo mismo ocurre cuando vemos la vida de Jane Austen, ¿no? Posiblemente mi biografía de Jane Austen se parecen a algunas cosas, pero en otras diferimos, que eso está muy bien, ¿no? Y tenemos puntos de vista muy distintos en algunas cosas sobre Jane Austen. Quizá cada uno también se la está llevando a su terreno, ¿no? Al lugar en el que es mi perspectiva. Entonces, ¿qué crees tú, no? O sea, ¿de qué manera crees tú que influencia tu experiencia, tu visión en este libro tan bonito que yo me he leído, que reconozco a todo el mundo y que me ha encantado porque es una visión distinta de Jane Austen que a mí me ha dado luces, ¿no? Y cosas que dices, pues mira, esto no lo había pensado así. Entonces, ¿tu experiencia personal tiene mucho que ver en este libro? Mira, comento primero con esta última pregunta y luego voy hacia el tema del estilo y de la época. Yo parto en este libro de la franqueza más absoluta, diciendo que cada uno de nosotros tenemos a nuestra Jane Austen y además no nos gusta que nos la toquen. Es decir, no hay cosa peor que... O sea, no hay cosa que te dé más alegría que encontrarte con otro aficionado a Jane Austen hasta que te das cuenta de que es un aficionado de Jane Austen que quiere tener la razón. ¿Cómo puede ser? Es decir, es mi Jane Austen y yo soy quien sé y quien me gusta y quien aprendo y quien la entiendo. Entonces, esa especie de proyección emocional que tenemos no ya solamente con su obra, sino con ella misma, ¿no? Que es algo de un enorme encanto y que si sabemos reírnos de ello y sabemos entenderlo nos puede descubrir tantas cosas sobre nosotros como sobre ella misma. Cuando se intenta hacer una biografía hay que tenerlo muy en cuenta, porque si yo pretendo contaros qué opino y no soy clara respecto a lo que opino, lo vais a detectar. Entonces, en este libro he intentado distinguir, y de hecho a veces digo claramente, esta es mi opinión, esto es lo que yo opino, y estoy sesgada. Y no solamente estoy sesgada, sino que tengo prejuicios. Y no me da la gana cambiar estos prejuicios. Y vosotros veréis qué hacéis con los vuestros, ¿no? Y, por ejemplo, respecto a la familia, yo tengo unas interpretaciones que son muy privadas, que creo que tienen su lógica, ¿no? Pero que no puedo imponer. Es decir, yo intento deducir, después de haber, como os digo, leído la correspondencia, intentado analizar también a través de las líneas familiares cómo han intentado reconstruir su parte de pariente, ¿no? Intento reconstruir cómo debían ser las relaciones reales de la familia. Pero si ni en mi familia puedo ser objetiva, ¿cómo lo voy a poder ser en una familia ajena? Es obvio que cuando Jane muere, cuando Jane comienza a hacerse célebre sobre todo y cuando los derechos de autor comienzan a generar pingües beneficios,
Jane comienza a ser un patrimonio no solamente familiar, sino también de prestigio y, por supuesto, también económico. Y como ocurre no solamente en el caso de Jane, sino de muchos otros autores que mueren sin hijos, y hay infinidad de ellos, ¿eh? Por ejemplo, en el siglo XX tenemos desde Juan Ramón Jiménez a Lorca, es decir, hay toda una serie de litigios entre sobrinos muy interesantes. Lo que podemos descubrir es que muchas veces hay una pugna por redefinir a la tía y por redefinirla según los principios y los prejuicios que nosotros mismos teníamos. Y generalmente una parte de la familia, la más exitosa, la más famosa, la que tiene más descendientes, impone cuál es su visión. Y aquí con Jane Austen ocurre. Y con Jane Austen, de hecho, hay un momento en el que los de Kent, pues bueno, llevan una línea totalmente diferente al resto de la familia. Muchos de ellos son escritores, varios de ellos acaban escribiendo e incluso adaptando, completando las obras de su tía. Es decir, Jane Austen acaba convirtiéndose en un tema familiar para ellos. Por lo tanto, desentrañar qué de eso que nos ha llegado de Jane Austen es obra de la familia y qué es el individuo, para mí ha sido fascinante. Y a todo eso intento, como os digo, quitarle mi filtro para deciros, como lectores, esto es lo que yo opino según esta versión. Ahora, ¿qué opináis vosotros? Estos son los datos objetivos y sabemos que estos han sido falseados. Sabemos que esto es lo que nos gustaría creer, pero lo más probable es que no fuera así en absoluto. El contexto de la época, y un contexto además amplio, no solamente el contexto de la aldea en la que vivió, de la clase social en la que vivió, sino la propia época, nos lleva a pensar que la manera en la que Jane pensaba cuando decía esto era esta. ¿Qué opináis? ¿Qué os parece, no? Y aquí es muy curioso porque, como decía Miguel Ángel, hay infinidad de lectores que me han escrito y me han comentado, oye, no lo había visto nunca así, pero es que ahora no lo puedo ver de otra manera. ¿No? Digo, hombre, no es eso. Es decir, ten en cuenta este dato, si a ti te ha parecido particularmente nuevo, e intégralo en lo que ya conoces. Pero posiblemente dentro de algún tiempo, cuando yo sepa más de historia, cuando tengamos un contexto diferente, cuando conozcamos más del momento histórico, haya otro tipo de documentos que arrojen otra luz, también aprenderemos más de Jane Austen. Y según nuestra sociedad avance, habrá aspectos determinados de Jane Austen que cobren nuevo interés, porque eso ha sido así en los últimos 200 años. Es decir, ahora, por ejemplo, toda la idea de la sororidad o de las relaciones que tenía entre distintas mujeres ha cobrado una gran importancia, que era algo que hace, por ejemplo, 50 o 60 años, bueno, en los 70 todavía ya había ese interés, ¿no? Pero hace quizás un siglo no era precisamente el foco principal de estudio. La idea de, por ejemplo, para mí no es demasiado relevante el hecho de que se enamorara o no se enamorara. Tampoco me parece demasiado relevante el hecho de que estuviera soltera o no. Por aquí comentaban si habías tenido una soltería elegida o no. Yo sigo teniendo la sensación de que es muy probable que si Jane hubiera continuado viva 10 o 15 años más, quizás hubiera contraído un matrimonio que ahora mismo ni nos podemos imaginar, ¿no? Como le ocurrió a un porcentaje importante de escritoras que habían estado solteras hasta una edad avanzada, pero que cuando escribieron, cuando tuvieron ingresos propios y por lo tanto volvieron a poderse plantear el tener una vida diferente, es el caso de Charlotte Bronte, por ejemplo, retomaron o iniciaron relaciones amorosas. Para nosotros ahora mismo es casi impensable el hecho de que echarse un noviete o iniciar un romance esté condicionado por el dinero que tenemos. En el siglo XIX, en la época y en el entorno de Jane Austen, no se planteaba de otra manera salvo que estuvieras realmente muy mal de lo tuyo. Es decir, que fueras una Lydia Bennet de la vida, ¿no? O que fueras una, bueno, pues incluso una Mary Wollstonecraft Shelley, que te escaparas por ahí fueras una groupie de poetas y te escaparas arruinando tu vida y tu reputación al otro lado del mundo. Entonces, todo ese tipo de cuestiones, que repito, van cambiando según aprendo más y según sé más de esa época, como digo, sería ridículo no incorporarlas, pero sería absurdo imponerlas. Y espero que, bueno, que el lector sepa y pueda distinguir claramente qué es lo que opino yo a qué son los datos más o menos objetivos o contrastados. De hecho, en un momento determinado hago referencia a, bueno, esto según tal versión o según tal teórico o teórica, esto es lo que se ha defendido.
Y respecto a la pregunta del estilo, efectivamente, sí, he estudiado el estilo de la época y de hecho he contrastado varios de los autores tanto de éxito en la época como de éxito como de renombre. Es decir, no era lo mismo. En el momento en el que Jane Austen está escribiendo, está comenzando a escribir, hay una sorprendente revitalización de la novela que había comenzado prácticamente con su infancia y que estaba dando una serie de novelas moralistas y no tan moralistas, en ocasiones tremendamente aburridas, pero en otras no tanto. Es decir, resulta bastante sorprendente comprobar que el estilo de la época en ocasiones es más divertido y es más sencillo de leer que el que se estiló 20 años más tarde. Que comienza a engolarse, comienza a volverse mucho más pomposo, comienza a abundar en descripciones. Es decir, según va avanzando el victorianismo, lo que es bueno sigue siendo bueno, pero aún así hay ocasiones en que nos expulsa del texto. Nos exige un esfuerzo extra porque hay una ambientación, hay un concepto nuevamente del drama, de la escenografía totalmente diferente. Y lo que es malo es infumable. En el caso de la época de Jane Austen, lo que es malo es directamente aburrido, es tedioso, muchas veces está cargado de una rectitud y de un mensaje que no esconde en ningún momento cuál es su intención moralizadora, ¿no? Pero lo que es bueno es tremendamente divertido. Y Jane, en ese caso, lo que hace es seguir determinados estilos satíricos de la época, mucho más ligeros y mucho más... Y sobre todo, el estilo de muchas de las revistas satíricas de la época, más que de las novelas. Es decir, de las novelas se escoge en muchas ocasiones la heroína y el devenir central de la heroína, es decir, el enfrentamiento con el romance, con el encuentro con el otro, las dificultades amorosas con las que tendrá y morales también con las que tendrá que enfrentarse. Eso viene de la literatura, entre comillas, seria, y el resto de la argumentación, el fuego de las conversaciones, en muchas ocasiones viene de una literatura mucho menor, incluso de una literatura de entretenimiento divulgativa, que ni siquiera consideraríamos literatura. Uh-huh. Sí, no, tiene una lectura, ¿no? Es la juvenilia, ¿no? Que vemos ahí a una Jane Austen muy jovencita todavía, que igual literariamente hablando, pues no, obviamente no son comparables al resto de novelas. Vemos ya a una Jane Austen que está analizando de un modo divertido, ¿no? Criticando y parodiando la literatura de su época. Llama la atención, ¿no? Que una chica tan jovencita ya sea capaz de leer, detectar, parodiar, ¿no? Y que luego ese estilo va madurando y va siendo, bueno, pues más calidad, pero también con esa mirada, ¿no? Fina, que es capaz de coger lo que le gusta, lo que no le gusta, exagerarlo, parodiarlo, mejorarlo, ¿no? Yo tengo la impresión, de todas maneras, y hay otros expertos que han apuntado hacia esa dirección, que en ese caso Jane tiene mucho del ojo de su madre. Y su madre, que podía ser enormemente exagerada y pomposa y que tenía mucha mano izquierda para según qué relaciones sociales, aunque con su hija no siempre fue fácil la relación, era una mujer de una inteligencia muy aguda y de una lengua, parece que bastante ácida cuando era necesario, ¿no? Y hay que tener en cuenta también que ninguno de sus hermanos, salvo quizás el mayor, James, eran personas particularmente estables. Es decir, eran rápidos, eran vivos, aprovechaban oportunidades, iban, venían. Los dos menores eran marinos, otro de ellos era un buscavidas. Otro que, bueno, por una discapacidad quedó aparte de la familia y no lo incluyo dentro de este terreno, ¿no? Pero se encontraba en una familia en la que todos eran muy ambiciosos, posiblemente todos eran listos y además tenían a honra y tenían a orgullo el hecho de hablar bien y de escribir bien. Y eso no era únicamente la familia estrecha, la familia más cercana de Jane, sino también sus tíos y sus primos. Es decir, se encontraba en un entorno en el que, aunque las niñas no debían estar demasiado ilustradas, sí debían ser vivas.
debían ser capaces de mantener una conversación inteligente, una conversación rápida. Parte de la coquetería tenía que ver con eso, parte incluso del arte social, del arte de entretener, contaba con eso. Rápidamente, eso dura muy poco tiempo, es un periodo de tiempo en el que a la mujer se le permite reír, divertirse, muy similar al de, por ejemplo, los años 20 y 30, ¿no? Del cine en el siglo XX. Rápidamente llega una ola mucho más conservadora en la que la mujer debe callar, mirar y suspirar. Debe sentir profundamente, pero sufrir en silencio. Las heroínas de Jane Austen sufren, pero no lo hacen en silencio. Hablan acerca de otros temas, son capaces de mantener constantemente una conversación, son capaces de, aunque estén pasándolo mal, no desconectar del mundo y continuar plenamente conectadas, ¿no? Que eso, por ejemplo, según avance el victorianismo y el romanticismo, desaparecerá. Es decir, mi mundo, como dirá Hamlet, ¿no? se convierte en una cáscara, vivo dentro de mi propio universo y mi universo está vacío. Entonces, esa hiperconectividad con el mundo y con otros, con los cotilleos, es algo también que conecta la narrativa de Jane con nuestra propia forma de vida. Nosotros estamos, bueno, ahora espero que no, pero vamos, tenemos al mismo tiempo que estamos viendo la tele, estamos contestando un WhatsApp y de pronto hay una red social. Y eso se ha agudizado en los últimos años. Pero desde que yo soy una niña, por ejemplo, desde los años 80, se avisa de que estamos en una generación hiperconectada. Teléfono, televisión, radio, todos son estímulos. La generación, o sea, la época de Jane Austen, salvando las distancias, compartía esa misma idea. Y además era positivista. Es decir, todavía no habían llegado al desengaño que tendrán los románticos con la evolución, la civilización, la ciencia. Era una etapa de un relativo optimismo respecto a las medicinas, respecto a la electricidad, al avance, a la máquina de vapor, ¿no? Se consideraba no solamente que su país estaba en pleno esplendor, sino que la inteligencia humana carecía de límites. Entonces, nuevamente, aunque Jane siempre ha gozado de popularidad, ahora hay determinados puntos que nos conectan a ella de una forma muy clara. Y yo creo que tiene que ver con esa parte mercuriana, con esa capacidad de describir el mundo a través de palabras y de poner etiquetas claras a las emociones. A mí me gustaría explorar, y es un poco de cambio de tema, pero es porque así vamos cubriendo más puntos que podríamos estar horas. Yo podría estar horas hablando de estas cosas. Me gustaría explorar una cosa que comentas en tu libro, en la introducción, que me ha parecido muy interesante y que me parece relevante comentar ahora que tenemos a un montón de gente que es fan de Jane Austen, obviamente, que está aquí escuchándonos, y es las 4 escuelas que mencionas que Natalie Tyler propone en cuanto a las que siguen a Jane Austen, las lectoras de Jane Austen o los que estudian a Jane Austen. Digo lectoras, perdón, pero debería ser lectores en general. Lo que pasa es que aquí tenemos normalmente sobrepoblación de mujeres en la audiencia. Si hay algún hombre, por favor, que se pronuncie y que siempre os hace mucha ilusión. A mi Alonso siempre hace mucha ilusión que haya otro hombre aquí en Jane Austen. Que debería haber más, No es habitual, pero siempre son bienvenidos. Entonces, vemos que hay 4 escuelas, que son la escuela Jane Eyre, la escuela de la Gentil Jane, la escuela de la Jane irónica y la de la Jane subversiva. ¿Nos podrías desarrollar un poquito esto, un poco lo que nos cuentas en tu libro para que la gente lo escuche? Seguro que todo el mundo tiene una de las 4 escuelas con las que se identifica. Sí, bueno, es una de las múltiples fórmulas de distinguir o de diferenciar las corrientes de Jane Austen, ¿no? Y que obedece o que encaja muy bien en lo que estábamos diciendo antes. Es decir, hay quien busca en Jane, por ejemplo, el eco de un mundo desaparecido en el que todo era más hermoso y en el que los hombres se comportaban como Dios manda y las señoras sabían también sufrir en silencio o moverse o comportarse de una forma determinada. Y en cambio nos encontramos que las mismas obras y la misma autora nos permiten una lectura totalmente distinta. Una lectura en la cual precisamente yace una subversión o una manera de confrontar la sociedad de una forma totalmente distinta a la que en una primera lectura sospecháramos, ¿no? Hay muchas otras formas de interpretarlas y dentro de las
formas diferentes, cada uno tendrá que encontrar en qué se siente cómodo. Es posible también cambiar de la escuela llaneíta, ¿no? Que principalmente es la que busca el amor, la pasión, es la que por ejemplo, Foster prefería. Foster, que es un esteta y que él mismo en sus obras, por ejemplo, en Regreso a Hogwarts End, ¿no? Muestra, es el pasado de es decir, un pasado ideal, una evasión, una forma de escaparse de la realidad que si la quieres, la encuentras en Jane Austen. Si eso no te basta, es decir, si la evasión no es suficiente para hacerte feliz, puedes comenzar a hablar o puedes comenzar a fijarte en el mensaje de refinamiento moral, de exquisitez y de elevación que Jane puede mostrarte en sus obras. Esa es la de la gentil Jane, ¿no? Es decir, Jane te convierte en alguien mejor, o por lo menos las heroínas de Jane acaban siendo mejores personas y seres más sabios cuando finalizan su devenir en las novelas. Entonces, puedes convertirte no solamente en alguien que aprecie mejor la belleza, como la primera corriente, sino además alguien que se eleve moralmente y hacia unas alturas platónicas mucho mejores, ¿no? Si eso te comienza a aburrir, porque la moralidad con el tiempo acaba por convertirse en algo ligeramente rancio, ¿verdad, Ru? Podemos irnos hacia la carga irónica que vamos a encontrar en Jane Austen desde el principio hasta el final, en algunas obras de una manera más evidente que las otras. Claire Tomalin, que es una de las autoras clásicas y a mi juicio una de las que mejor entendió a la autora en su momento, una de las que ha sentado las bases, habla precisamente de esa ironía, de esa capacidad de divertirse, pero también de revelarte el mundo con una frase interesante. Es decir, esa tercera escuela, la de la ironía, es la que va recopilando las frases de tazas de Jane Austen, más o menos, por así decirlo. Y por último, la de la Jane subversiva es la lectura más moderna, es la que tiene mucho que ver con los nuevos feminismos y la que tiene que ver sobre todo con Jane como mujer. Y Jane como una mujer que en un momento determinado se encontró en una posición no marginal, porque nunca lo fue, pero sí en una cierta desventaja respecto a sus cuñadas o incluso respecto a su hermana por las dificultades de ingresos, por la dificultad de su propia inteligencia. Y hay una reivindicación ahí de una mujer que en su momento hizo, sin salirse demasiado del molde convencional, hizo cosas extraordinarias. De manera que desde la más suave y ordenada y cordial hasta la más rebelde y la más incómoda, podemos recorrer al menos 4, podemos ampliarlas hasta el infinito, 4 tipos distintos de lectura y de autora. Y por supuesto también las podemos alternar, es decir, hay días en que lo que deseamos es... A mí me pasa sobre todo con sus cartas, me pasa menos con sus obras. Pero hay momentos en las cartas en que es en plan, que me cuente cotilleos, por favor. Es decir, ¿dónde se encuentra? Abro al azar cualquiera de las recopilaciones de cartas y digo, ¿dónde se encontraba hoy? Ah, vale, bien. Hoy nos toca, por lo tanto, encerrarnos en la biblioteca y deleitarnos. O hoy estamos gruñonas porque Cassandra está tardando demasiado y a ella le toca estar sola, está harta de encargarse de cosas que no le gustan, ¿no? Y ahí vamos atravesando desde la gentil hasta la irónica hasta la subversiva. Sí, yo también recuerdo cuando leí esa parte del libro de las escuelas, creo que todo el mundo cuando lea esto le va a pasar que decir, ¿yo en cuál estoy? ¿No? Y entonces creo que dije, a ver, no, tengo un poco de cada, me veo reflejado un poquito en todas, ¿sabes? Y es como lo que tú decías, al final tengo mi escuela, porque aquí esto es como en España somos todos entrenadores, pues los lectores de Jane Austen somos todos también, esta es mi Jane Austen, yo la leo, yo realmente comprendo a Jane Austen, no como el resto de gente, ¿no? Entonces tenemos como tener el orgullo, ¿no? De que es lo que decías antes, ¿qué tiene Jane Austen? ¿No? Para que la gente que lea Jane Austen no solamente la lee, sino que busca su biografía, relee, porque no sé, yo he leído muchas novelas de grandes autores y me han encantado,
pero no he indagado tanto. O sea, a mí me encantó, tuve una época de Delibes y me encantó Miguel Delibes. Y entonces, claro, era como, bueno, ¿qué más tiene este hombre, no? Pero jamás se me ocurriría hacer un club, ¿no?, de una sociedad sobre Miguel Delibes, y mira que es magnífico. Pero es como, es un gran autor, pero ya está. Y lo mismo ocurre con otros autores. ¿Qué tiene Jane Austen, no? O sea, Elena, ¿qué tiene Jane Austen para que tú y yo hayamos montado este jaleo, ¿no? Y estemos aquí ahora todos tan contentos? Y hay tantísima gente que, bueno, tú has viajado por el mundo, yo hemos viajado por el mundo. Yo recuerdo, estuve hace un par de años en Nueva York, pasando ahí el verano, y es que cada vez que decía Jane Austen, yo tenía conversación para el resto de la tarde con quien fuera. Conocidísima, apreciadísima, la gente de Jasna, de allí. Bueno, sí, yo me sentía como el niño que acaba de llegar y empecé a entender, porque ahí sabían todo. Eran como grandísimos expertos, ¿no? Entonces, ahí estamos, ¿no? El fenómeno de Jane Austen, ¿qué tiene para que estemos aquí ahora hablando de ella, ¿no? Bueno, tiene que ser una autora social. Es decir, así como Delibes a lo que tiende es a un descubrimiento introspectivo y a deleitarte en él, pero de una manera claramente individual, hay determinados autores que se prestan para lecturas compartidas, incluso para clubes de lectura y para debates. Y tiene mucho que ver también con la propia mitificación del autor. Mira, Rosa Soler nos ha dejado aquí un comentario en el que hace alusión a si yo creo, o si creemos, ¿no?, que Jane Austen sin el movimiento feminista hubiera quedado como una escritora más. Eso es curioso porque a continuación del fragmento del libro que comentáis, yo digo que a mí me da la impresión de que en España, y sobre todo en esta época, las divisiones son ligeramente otras, ¿no? Es decir, que nosotros no nos encontramos ni con el contexto ni con el conocimiento generalizado que se tiene de Jane Austen, aunque está siendo cada vez mayor. Y yo, por ejemplo, marco muy claramente a quienes leen a Jane Austen como novela puramente romántica entendida como novela rosa, novela sentimental o como lo queráis llamar, y por otro lado, quienes ven a Jane Austen como un símbolo feminista. Lo que ocurre es que esa lectura, cualquiera de esas dos lecturas son parciales y sobre todo conllevan ciertos peligros. Es obvio que Jane Austen no es únicamente una autora de una novela sentimental, y por otro lado, la visión y las lecturas feministas de Jane Austen a posteriori te permiten esa lectura porque Jane Austen es un genio clásico, exactamente igual que te lo permite Shakespeare, o exactamente igual que te lo permite Cervantes, o que te lo permite la propia Virginia Woolf. Es decir, cuando estamos hablando del alma humana al nivel en el que esta autora lo habla, necesariamente podemos colocar en ella etiquetas que no eran correctas en la época, pero que en esta sí que lo son. Es parte del misterio. Es decir, si son clásicos es porque perduran. Si perduran es porque dentro de su literatura entran determinadas cuestiones que ni siquiera contemplaban en su momento. Jane Austen no fue abiertamente una feminista de la manera en la que lo fue Mary Wollstonecraft, y eso es interesante el comentarlo. Tampoco era la primera ni la única autora que hablaba de la necesidad de la dignidad de la mujer. Había muchas autoras que estaban defendiendo el papel de la mujer y la autonomía de la mujer y que, sin embargo, no eran feministas ni siquiera sufragistas. Y Jane Austen, en muchos aspectos, era enormemente conservadora. Lo fue en su vida y lo fue en su comportamiento. Eso no quita que nosotros ahora podamos proyectar gran parte de nuestros anhelos y, por lo tanto, también de una visión feminista en aquello que escribieron. Espero estarme explicando, porque estos temas son siempre delicados y siempre se corre el error de ofender a alguien. Yo soy abiertamente feminista, siempre lo he sido y me temo que eso ya tiene mal arreglo. Y, por lo tanto, siempre he buscado referentes de mujeres suficientemente relevantes como para que encontrar en ellos un mensaje común, un mensaje afín. Lo encontré, por ejemplo, en Teresa de Jesús. Sin embargo, sería un error decir que Teresa de Jesús era feminista. En todo caso, sería una protofeminista, como en cierta medida también lo fue Jane Austen. ¿Estaba familiarizada con determinados textos en los cuales la mujer hablaba y se expresaba con una igualdad mayor? Sí. ¿Es el eje principal de su obra? No. Entonces,
sin el referente que estamos colocándole ahora tanto a Jane Austen como le podríamos asignar a Frida Kahlo, como podríamos hablar de Hipatia o de cualquier otro, sin esas atribuciones feministas, Jane Austen sería una escritora importante o Frida Kahlo sería una autora importante, sin ningún tipo de duda, pero no sería popular, no sería tan popular. Entonces, la Academia siempre ha valorado a Jane Austen. Los lectores, las adaptaciones, como decía Elena, siempre han estado del lado de Jane Austen. Pero ese movimiento abiertamente popular, abiertamente transversal, que se ha generado con determinadas figuras, va más allá de la propia calidad literaria. Jane Austen podría incluso ser una mala autora y, debido a todo este tipo de movimientos, haber sido idealizada. Tenemos la suerte de que es excelente. Tenemos la suerte, por lo tanto, de que en este caso coincide la capacidad que tiene como referente para las mujeres, el encaje de parte de sus ideas con unas ideas novedosas y unas ideas que ahora consideramos más justas que en el pasado, y su calidad literaria. Pero eso no tiene siempre por qué ser así. Repito, sí, creo que haberme explicado con... Creo que es la mejor explicación que he oído de este tema, que sale muchísimo. Esto es un tema recurrente y Rosa ha hecho muy bien en decir referente feminista y no que sea una autora feminista, porque es exactamente lo que tú dices. Son aguas pantanosas decir que Jane Austen era una escritora feminista, y es verdad que la Academia siempre ha estado del lado de Jane Austen, si bien es verdad que se podría defender que en un principio la Academia estuvo de parte de Jane Austen por los motivos equivocados, porque muchas al principio la gran mayoría eran académicos, eran hombres, eran de chapados a la antigua, por supuesto, aunque en su época pues no lo estaban, pero para nosotros sí. Y lo que veían en Jane Austen era algo que no era peligroso, que era adecuado para las señoritas, que no pasaba nada. Y a pesar de eso, Jane Austen estaba defendiendo una individualidad que a menudo no se encontraba en muchas mujeres de la época. No obstante, ella no estaba haciendo ningún tipo de revolución. Entonces, mientras que estoy de acuerdo con Espida en total, lo estoy intentando resumir, pero no se puede hacer mejor. Es verdad que mientras que no hubiera quedado como una autora más en el movimiento feminista, porque ella tiene un talento y una calidad y una importancia que siempre se le ha dado, pero es cierto que, claro, a día de hoy la vemos como era y queremos ponerle en salida queremos ponerle lo que nosotros decimos que es feminista, que en aquella época para ella pues no existía. Es un término, digamos, anacrónico. Y podría decirse que era protofeminista, y aún así nos estamos metiendo una vez más en eso. Con el fango. Es muy preocupante el hecho de que lo políticamente correcto y en mi caso el deseo de explicarme con precisión a veces nos impida irnos por las ramas. Es decir, Jane tiene una, como autora y como persona, tiene una personalidad muy definida, y que sobre todo en la correspondencia, en las cartas, se expresa con muchísima claridad. Por ejemplo, había un tema que a mí me interesa mucho y que trato mucho en el libro, que tiene que ver con la maternidad y que tiene que ver con los enormes riesgos que las mujeres asumían, A, con el sexo, B, con dar a luz, C, con todos los inconvenientes del confinamiento, la lactancia, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, para las mujeres, y esto ocurrió hasta antes de ayer, el hecho de enfrentarse al amor y de enfrentarse al deseo llevaba aparejado un riesgo real, físico, importantísimo. El primero, y el que más entendemos, sobre todo en el mundo latino, es la pérdida del honor. Si te enamorabas y te veían frecuentar demasiado a un chico, no digamos ya si te ibas con el alpajar, la deshonra para ti y para toda tu familia, por ejemplo, era algo palpable, tan palpable como si te quitaban un brazo, es decir, perdías la honra y con la honra perdías el honor. Y a partir de ahí, tú y tu familia pagabais un precio altísimo. De hecho, una de las cuestiones interesantes que formula Orgullo y Prejuicio es esa. Y también en Sentido y Sensibilidad abordan de una manera clarísima qué ocurre con las chicas que se dejan llevar por el deseo y no son terriblemente castigadas, ¿eh? O sea, Lydia Bennet no es precisamente la que peor acaba de todas ellas. Hay una cierta simpatía por su reflexión, pero incluso aunque te casaras legítimamente y tuvieras la bendición del entorno y de la iglesia,
había algo terrible en el miedo y en el riesgo real que se afrontaba con el hecho de la proximidad física. Y en el caso de Jane Austen, varias de las mujeres de su alrededor, tanto de su familia como de su entorno, mueren después de haber tenido el sexto, el quinto, el segundo hijo. Y es algo que se encontraba de una forma palpable en su historia. Las mujeres solteras, en muchos sentidos, aunque nosotros estemos acostumbrados a que fueran vistas con conmiseración, tenían un seguro de vida. Por un lado, debían casarse lo antes posible para asegurar una de mínima supervivencia, sobre todo si no tenían dote, y si no tenían dote muchas veces no se casaban, pero por otro lado, tal y como le dice ella a sus sobrinas, cuanto antes se casaran, su salud iba a empeorar antes, estaba corriendo unos riesgos importantes. Entonces había una relación de ambivalencia, no solamente respecto a sus propios cuerpos, el deseo, el envejecimiento, la belleza, sino también respecto a cómo acercarse a otros. Por eso muchas veces el baile, que es relativamente inocente, el coqueteo, la capacidad de seducción, es un terreno seguro. A partir de ahí comienza el peligro. Entonces, cuando nos olvidamos de que eso se encontraba ahí y cuando lo interpretamos desde la visión de un 2021 en que existen métodos anticonceptivos, en que existe la posibilidad del aborto, la posibilidad de escoger y espaciar nuestra propia fertilidad, parejas múltiples, un cierto criterio despectivo a las mujeres que tienen muchas parejas, pero en ninguna manera el deshonor, por lo menos en la sociedad occidental, ¿no? Cuando perdemos de vista, estamos perdiendo gran parte de los matices de los que estaba hablando Lizzie Bennet o de los que habla en un momento determinado Elinor, cuando está hablando de la cautela, del cuidado, de ser engañado o no. Emma se expresa en otros términos, pero es que Emma es rica por su casa. Y en el caso de la abadía, pues no tenemos tampoco esos problemas, pues porque no deja de ser una novela gótica, no deja de ser un sentimiento de juego, pero en Persuasión, todo aquello que se ha perdido, por ejemplo, es no solamente la nostalgia del amor que se va, es la nostalgia de una oportunidad vital para la que quizás no haya otra oportunidad. Jane se la da a la protagonista y las mujeres, repito, una cosa era que salieran en la primera tanda hacia el matrimonio, pero es que había segundas e incluso terceras tandas, oportunidades distintas para casarse, ¿no? Y de hecho, el matrimonio, cuando ya eran mujeres que habían pasado, por ejemplo, de la menopausia, eran matrimonios en los que generalmente se sentían más a salvo. Y hay correspondencias muy interesantes en que hablan del alivio con el que las mujeres reciben la retirada de la regla. Porque, por supuesto, las mujeres, exactamente igual que nosotras ahora, hablaban entre ellas de cuáles eran los problemas físicos que tenían, los remedios, etcétera, etcétera. De esto no se habla nunca abiertamente en las novelas de Jane Austen. Sin embargo, según rascas, repito, en diarios, correspondencias, etcétera, encuentras que gran parte de las alusiones de las que están hablando es eso. Entonces, cuando hablamos de la feminidad y cuando hablamos de verbalizar esto, muchas veces lo confundimos directamente con una teoría feminista. No, era su día a día. Y en su día a día había rabia y muchas veces había rebelión y muchas veces había la sensación de decir, nosotras estamos haciendo todo el trabajo y estos bobos, claro, ellos lo pasan bien, pero y nosotras luego nos quedamos con... Es decir, todo ese tipo de discurso, muchas veces, repito, sacado de contexto y sin los condicionantes que tenían nuestras abuelas, que estaban mucho más cercanas al mundo de Jane Austen que nosotros mismos a nuestras propias abuelas, es fácil de malinterpretar. Y a mí me fascina. Todo ese tipo de mensajes secretos me entusiasman. Bueno, es algo que se ve muy bien en la novela que estábamos analizando en los directos últimamente, que se llama What Matters in Jane Austen, de John Mullan, y que seguiremos analizando cuando nuestra apretada agenda nos lo permita, porque el otro día tuvimos una corresponsal en Bath, hoy estamos contigo, pero estamos viendo poco a poco diferentes capítulos de ese libro que analiza un poco muy parecido, analiza las novelas, la ficción, las historias de Jane Austen, pero de una manera muy parecida a la que cuentas tú la vida de Jane Austen en Tras los pasos de Jane Austen, porque se fija en ese tipo de cosas que dices, ¿no? Las alusiones, las expresiones que al estar tratadas como algo normal en la novela,
muchas veces las pasas por alto, pero en cuanto rascas dices, vaya, se refería a esto, que claro, era normal y por eso ella pues no hizo todo un drama de aquello, pero algo había detrás, ¿no? Y vamos, estoy de acuerdo totalmente, ese es el tipo de cosas que pasaban. Es que mira, hay otra cuestión que es muy interesante. Mi libro comienza con una cita que no es en absoluto casual. Es una cita de las cartas a Cassandra, ¿no? Y le dice, ¿qué te contaré hoy? ¿Cuál de mis múltiples tonterías importantísimas voy a contarte hoy? Porque parte de la correspondencia de Jane Austen no fue valorada como debía, porque se consideraba que no era literaria, que no tenía el peso literario que tenía una Madame de Staël o que tenía la correspondencia que había mantenido en su momento Thackeray o cualquiera de los autores, sobre todo el 19, muy imbuidos de su propia importancia, ¿no? De su propio peso. Jane escribe a su familia para divertirles, pero no tiene sabe que va a ser leído posiblemente en alto lo que está escribiendo, pero no tiene la menor intención de pasar a la posteridad por sus cartas. Mientras que la mayor parte de la literatura tradicionalmente masculina del 18, 19 y del 20 es solemne. Está enfocada dentro no solamente del canon literario convencional, sino también dentro del canon social. Es decir, las mujeres son deliciosas criaturas incomprensibles y caprichosas, a las que, ya que no se puede entender, hay que amar, ¿no? Gran parte del 19 se centra en eso, con su variante de femme fatal, con su variante de dulce muchacha a la que hay que salvar, o con su variante de mujer hundida en el fango que de alguna manera tenemos que perdonar o tenemos que redimir. Jane Austen, las heroínas de Jane Austen, las heroínas que aparecen en muchas novelas de mujeres, o escritas por mujeres, por ejemplo, se olvidan de eso y nos hablan de una realidad mucho más contemporánea. La voz de las minorías, o de la mayoría, que son las mujeres, que se comporta como una minoría. Es el único caso, ¿no? Somos la mitad, incluso un poco más de la mitad de la humanidad, y en cambio tenemos una consideración muy similar a la de cualquier minoría. Nuestros temas no son relevantes. Nuestros secretos han de serlo para seducir o para engatusar a quienes tienen el poder, que son otras mujeres más poderosas o, por supuesto, los varones. Por supuesto, dolencias, molestias, en muchos casos son tabús, por lo tanto no debe hablarse de ello. Y hay una teoría del fingimiento, incluso una estética del fingimiento en toda relación social que desde la perspectiva masculina o desde la perspectiva de mujeres que escriben como hombres, estoy pensando por ejemplo en Emilia Pardo Bazán en un momento determinado, o incluso en Fernán Caballero, o en mujeres que en un momento determinado se masculinizan, no nos resultan tan interesantes porque no rompen nunca la cáscara de la verdad. Y Jane Austen se encuentra en otro terreno. Jane Austen habla en sus cartas, por supuesto, pero también en sus novelas nos insinúa que aquello que puede parecer no demasiado relevante pone en juego la vida de mucha gente, la felicidad de mucha gente. Y que hay familias rotas que continúan sonriendo y mandando a la hija menor al baile a ver si es así que la casan. Y que hay muchas veces, pues mujeres que están, y hombres también, ¿no? Pero bueno, en el caso de las mujeres que están hasta el último momento luchando contra una enfermedad física para morir con dignidad, porque formaba parte de lo que les habían enseñado. Entonces, a mí esa visión que tiene mucho que ver con lo pequeño, que tiene mucho que ver con lo menudo y que en los últimos años se ha revalorizado en los documentos privados, particularmente de autores, también de personas anónimas, era una de las cuestiones que más me interesaba tratar en Tras los pasos de Jane Austen. Y claro, ahí corres un riesgo. Ese riesgo es que a las personas a las que le gusta la gran historia, ¿no? La historia convencional, le pueda parecer menor. Le puede parecer que es una visión particularmente subjetiva o incluso que estamos ahondando en aspectos no muy relevantes de la autora. Lisbeth comentaba que siempre que lee sus cartas se siente como un poco una acosadora, ¿no? Bueno, realmente estamos escudriñando en el cesto de los retales con los que estaba construyendo una colcha. Estamos escudriñando en la mesita que a mí me sirve como una cura de humildad constante, ¿no? En la que escribía o en la que queremos creer que escribía. Estamos viendo literalmente qué era lo que tenía plantado en el jardín, porque nos lo cuenta en un momento determinado en Southampton, nos dice qué es lo que está intentando sembrar o no. Es decir, cuando nos habla de
de las flores no nos está hablando de un lenguaje de las flores alambicado, como nos encontraríamos en la correspondencia de los autores franceses. Nos está hablando de que de verdad eso está de moda en ese momento y ella quiere estar a la moda. Parte del respeto que le debe a su familia y a su entorno supone mantener unas apariencias que posiblemente desprecie, pero que a su vez, como nosotras mismas, continuamos manteniendo, ¿no? Y es en esas contradicciones entre quién era ella, de lo que se burla de sí misma, lo que hace y lo que después cuenta en las novelas, en esa especie de trenza o de cabo enrollado donde yo encuentro lo interesante, porque encuentro la complejidad de un ser humano fascinante y al mismo tiempo muy cercano. Sí, bueno, luego esto nos abriría incluso el tema de la vieja polémica de cuánto de la biografía de un autor es importante para analizar la obra y viceversa, ¿no? Pero no tenemos mucho tiempo más porque llevamos ya 1 hora que se me ha pasado volando, no sé vosotros. No queremos empezar, pero llevamos ya 1 hora, así que, bueno, yo quería aprovechar un momento antes de que empieces a despedirnos ya, Elena, que aquí quien manda es Elena, ya sabes, ¿no? Entonces, en cualquier momento me manda un segundo plano, desaparezco de pantalla, entonces antes de que se ocurra. Bueno, aparte de que si alguien quiere preguntar algo, que aproveche ahora que tenemos a Espido con los comentarios. También creo que podemos adelantar que Espido volverá a nuestras pantallas en algún momento y anunciaremos. Ya sabes que siempre será bienvenida. Vamos, yo feliz. Y entonces, bueno, si alguien quiere preguntar algo, esto que estabas comentando, claro, yo a veces, Elena y yo hemos ido por ahí recorriendo España hablando de Jane Austen, ¿no? De la faceta de autora, ¿no? Y como persona, y salía muchas veces que Jane Austen, yo la definía, sabiendo que no es un término correcto, ¿no? Pero como autora personalista, en el sentido de que ella no habla de masas, sino que habla de cada persona. Y por eso le da igual que sea una mujer, un hombre rico o pobre, es capaz de criticar y de alabar a cualquiera, ¿no? Entonces, mujeres, ella critica a las mujeres sin ningún problema, a las mujeres estúpidas, a las mujeres tal, más cruelmente a lo mejor que un autor, que igual no se atrevería, ¿no? No sé, en aquella época por caballerosidad, hoy en día, bueno, pues porque estamos, ¿no? Pues la igualdad. Ella no, ella como es mujer no tiene ningún problema en decir, pues la gente te sorprenderías como hubo un hombre que fuera capaz de casarse con ella, ¿no? Y cosas así. También ella es muy cruel en sus cartas, tú que las has leído, ¿no? Pues hay algunas cartas que ya estés leyéndolas y decías, ¡guau! Te has pasado, o sea, te has pasado mucho. Era muy, muy macarra cuando quería, sí. Sí, porque, por ejemplo, pues no sé quién perdió a su hijo, no, porque se dio un susto, seguramente miró a su marido, entonces del susto perdió al hijo. No se dio cuenta Pero es que, a ver, es que eso es lo que la amiga divertida del grupo, la salvaje, la que hemos tenido siempre, si no la tenemos es que eres tú, ¿no? Suelta esa barbaridad y todo el mundo dice, pero ¿cómo se te ocurre? ¡Ja, ja, ja, ja! En el fondo no nos atrevemos a pensarlo, pero lo verbaliza. No estamos acostumbrados a que una autora seria, canónica, etcétera, diga ese tipo de cosas. Pero lo dicen, lo decían. Es decir, yo vuelvo otra vez a Emilio Pardo Bazán porque también cuando quería era muy bruta y era muy zalamera y era una mujer de un genio extraordinario, ¿no? Pero lo interesante de esta... Tú dices que es una autora individualista. Lo interesante de todo esto que estás diciendo es que efectivamente ella no generaliza. Te presenta un personaje perfectamente bien definido y ese personaje te dice, y este es tonto. Y tú solamente puedes decir, pues tienes toda la razón. Parecía otra cosa, pero es que de verdad, a ese señor yo no lo toco ni con un palo. O, por ejemplo, fulanita, es muy maja, pero es que es una frívola. Y no puedes pedir más de ella. Es una buena amiga hasta que no le pidas más. Entonces, no es que esté metiéndose, como tú decías, con las mujeres como género de una manera misógina. Es que está diciéndote ese comportamiento que seguimos teniendo todos porque así es el ser humano y porque así lo sería en el siglo XIV y lo será en el XXIII si superamos el coronavirus, ese comportamiento no debería tolerarse. Y ese chulo, ese muchacho fatuo que es capaz de seducirnos con 2 sonrisitas, no debería salirse con la suya. Pero no solamente se sale con la suya, sino que cuando viene pidiéndonos perdón, le perdonamos. Entonces, ese conocimiento del alma humana, que repito, a mí me recuerda constantemente a Shakespeare, porque tiene también la compasión suficiente como para entender al caído, ¿no?
pero no la cursilería ni la gazmoñería que a veces encontramos en Dickens, que también es un gran creador de personalidades humanas. Es decir, Jane es todo menos sentimental. Es una mujer que es capaz de entender que en un momento determinado alguien es capaz de arrepentirse, pero únicamente de boquilla, porque está buscando otra cosa. O que es capaz de fingir lo que no es, pero que en el fondo es un cacho de pan. Es complicadísimo hacerlo sin caer en maniqueísmos, ¿no? Entonces, sí. donde descubrimos que tiene un ojo perfecto, clínico, para el individuo y después para convertir ese individuo en un personaje reconocible. Es una maravilla. Sí. Nos preguntan por aquí si tu libro llegará a México en impreso. Esperemos que sí. Lo que ocurre es que de momento no puedo garantizarlo. Estoy en conversaciones con mi editor porque, como sabéis, no es sencillo, pero bueno, Ariel pertenece al Grupo Planeta y con un poco de suerte sí. De momento me temo que nuestras amigas de América Latina tendrán que conformarse sobre todo con la edición digital, pero esperemos. Además es muy bonito, tiene toda la parte de los viajes inserta con distintas ilustraciones. Esperemos que se pueda ver. Por cierto, veo que está Ana Briz aquí, quiero mandarle un mensaje muy cariñoso, que es una viajera que en algunas ocasiones ha venido a los viajes de Jane Austen y de las Bronte, y una mujer detallista, exquisita, y quiero mandarle un abrazo de corazón. Y también por ahí a Sandra, que también ha saludado, y bueno, que es otra... La verdad es que estoy rodeada de gente estupenda. Fenomenal. Pues nada, vamos a ir dejándolo por aquí. Siento a las lectoras de México, pero les voy a poner los dientes largos un ratito porque me quiero despedir diciendo, para los que no os hayáis leído todavía el libro, que no solo es una gozada leerlo, sino que además viene con muchísima información súper útil que me parece imprescindible a la hora de leer sobre Jane Austen, como es un árbol familiar, no sé si lo veis, pero yo sin este árbol familiar no podría haberme leído este libro. Tenemos también, bueno, una bibliografía, por supuesto, completa, que da gusto ver porque no siempre, por desgracia, hoy en día en no ficción se encuentran bibliografías respetables, y esta sí que lo es. Y tenemos también un resumen tenemos las adaptaciones, tenemos un resumen de los libros, tenemos un resumen, un perfil pequeñito de cada personaje de su familia, o sea, personaje real de su familia, que nos dice un poquito, nos marca el perfil de cómo eran. Y tenemos una cronología, que esto también es siempre súper útil para todo el que le interese este tipo de estructuras en la cabeza cuando lees sobre un autor, que es maravilloso. Eso sin contar las ilustraciones, bueno, es una maravilla, así que yo recomiendo la edición impresa porque además soy muy fan del papel. Así que nada, que lo recomendamos, por supuesto. Jane Austen Society lo recomienda por mí. Y si queréis saber más, que seguro que sí, porque es que se nos ha hecho esto súper corto, vamos a publicar en nuestro blog una reseña del libro en la que vamos a contaros un poquito más sobre los puntos fuertes que tiene este libro, qué es lo que más nos ha gustado y qué es lo que realmente nos plantea en general. Así que estad atentos porque nada, esta semana enseguida pues subiremos una reseña. Un segundo, Elena, no nos despidas un segundito, porque ahora que decías toda esa información que tiene, tengo que decir, Espido, y tengo en tu contra, tengo que decirte, que esto tenías que haberlo sacado hace 4 años, porque me hubieras ahorrado un montón de trabajo. Sí. Yo, para poder escribir mi novela, tenía ahí desplegados, ¿sabes? Todo tipo de... Me hubiera venido genial tenerlo todo aquí, ¿sabes? Hubiera sido todo mucho más. No pasa nada, porque siempre puedes reeditar. Usted y yo tenemos que hablar además de temas editoriales y demás, y siempre está la posibilidad de una reedición comentada y aumentada, en la cual todo esto va a venir fenomenal. La obra no acaba hasta que el autor se muere. Esa es mi... Uy, eso sí. Esperemos que tarde mucho en acabar la obra. Todas las veces que quieras. Por cierto, por aquí Gabriela preguntaba si había viajes de Jane Austen. Yo hace años, lo que pasa es que ahora la pandemia nos lo ha impedido, pero desde hace años, sobre todo en el mes de octubre, eso lo pueden ver en mi página web, de manera que no robo más tiempo, llevo a grupos de viajeros a recorrer precisamente la ruta de Jane Austen, pero también la de las Bronte, la de Karen Blixen, la de alguna de mis novelas por Rusia. Es decir, viajo, como comentaban al principio del encuentro, con un guía profesional y conmigo como anfitriona. Y es una de las experiencias más bonitas que yo tengo a lo largo del año. De hecho, me han matado cuando este año me prohibieron viajar. Y lo cierto es que han tenido mucho éxito y lo retomaremos en cuanto se pueda. Pero de todas maneras, eso,
pueden enterarse claramente en mi página web o a través de redes sociales, o si no, en un momento determinado a través de la social lo comentaremos. De momento están interrumpidos por razones obvias. Oye, pero pues sí, nos reservas 2 huecos para irme para mí al siguiente. Tienes que visitar Bath, Miguel Ángel. No puede ser que no conozcas Bath a estas alturas. No puede ser. O sea, me parece mal. Me parece A mí mal. también, estoy de acuerdo contigo. Quiero avisar a los lectores mexicanos que ha dicho Fabi García, lo compartimos aquí en pantalla, que Casa del Libro le solucionó el problema y le llevó a México. Así que ya sabéis, Casa del Libro solucionando problemas en México. Sí, sí. Por si no lo hemos Bueno. dicho, nos ha encantado el libro y os lo recomendamos vivamente. O sea, A mí ¿sabéis lo que me han dado ganas de este libro? De irme a leerme las cartas. O sea, ahora ya tengo una idea mucho más clara de quién es todo el mundo y eso que yo hice el TFG, pero claro, mi TFG se centró mucho en análisis literario de otra manera y no me centré tanto en la biografía y ahora, y claro, me leí las cartas en su momento, pero ahora me quiero ir a leer las cartas como si fueran una serie de Netflix. O sea, ahora Mira, sí que lo veo. El problema con la familia de Jane es que todas se llaman Jane, Cassandra o Sí. James. y la señora Austen. Entonces, la señora Austen, Miss Austen, el señor Austen, el Austen de no sé qué y el Austen de no sé cuánto, más luego los adoptados, más luego los Y otros. los Lee y los Lefroy, bueno, tremendo. Hay un momento, y además Lefroy es un apellido que se repite a menudo, ¿no? Entonces, es complicado si no tienes ese organigrama realizado. A mí, ¿qué me pasa? Que es que eso es lo que más me gusta de todo. De hecho, 2 de mis libros, por ejemplo, Nos espera la noche y donde siempre es octubre, hablan de cronologías y genealogías complejísimas que inventé desde cero y me lo paso realmente bien haciéndolo. Pero hasta que no tienes claro cuáles son los 3 grados entre tía, sobrina, nieta, es muy sencillo liarse, porque además hay varias primas que se llaman y se apellidan de la misma manera y hay tías y sobrinas que también. Entonces, bueno, requiere una cierta complejidad. Ahora, una vez que te aclaras y una vez que te das cuenta además de por qué unas se amadrinaban y se apadrinaban con las otras, también entiendes muchas más cosas. Elizabeth Gaskell, le tenemos que dedicar un poco de tiempo a una autora yo creo que injustamente olvidada en muchos aspectos y que nos ha servido para sembrar la huella de todo otro mito literario, que es... bueno, hablaremos en otra ocasión de Elizabeth Gaskell. Si no, Creo nos que sí, encontramos, porque mira ahora sí que nos tenemos que despedir. Así es. Ahora sí que nos tenemos que despedir, ahora sí que ya tengo que asumir el mando y bueno, mandaros a déjame que dé todos. las gracias a Espido y a toda la gente que está con nosotros, así ya despides tú. Muchísimas gracias, Espido, ha sido un placer. Hemos aprendido mucho, ahora tenemos que procesar todo lo que hemos aprendido y esperamos tenerte otra vez con nosotros. Pues sí, lo mismo digo. Muchísimas gracias, Espido. Gracias a todos por uniros al vídeo de hoy, que ha sido, yo creo, de los más exitosos. Y nada, os esperamos pronto. Os anunciaremos por nuestras redes dónde vamos a estar, cuándo vamos a estar y de qué vamos a hablar. Y mañana podréis encontrar este mismo vídeo en YouTube, así que los que no lo hayáis visto o lo podéis ver en Facebook, quedará allí, o lo podréis ver por YouTube para que lo veáis todas las veces que queráis. Así que hasta aquí el vídeo de hoy. Buenas noches a todos y muchísimas gracias. Venga, hasta ahora.